Le platicaba al inicio del programa sobre esta reunión que sostuvieron ayer los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, los de multimillonarios del Consejo Mexicano de Negocios, buena parte del sector empresarial del país con el presidente López Obrador. Se tocaron varios temas relevantes y vamos a platicar de esto y de cómo va la economía, de cómo van las cosas en el país con José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. José, buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Gracias por estos minutos. Muchas reuniones se han realizado entre los empresarios. Me refiero a los multimillonarios, a los magnates, pero también a los representantes de los sectores económicos e industriales del país. Con el presidente López Obrador se hablan de cosas del empleo, de la inversión, del sector energético, pero digamos que no se ve tampoco que de estas reuniones pues salgan muchos acuerdos, ahora sí para reflotar al país en términos económicos y de inversión privada, José. Bueno, Mario, de alguna manera, en primera instancia, celebramos que exista este diálogo, este intercambio de puntos de vista del presidente de la República con distintos organismos empresariales. En este caso, tocó al Consejo Mexicano de Negocios, con quien el presidente tiene reuniones 2 veces al año con todos los integrantes, pero hay reuniones muy frecuentes para tratar temas como los que mencionas, por ejemplo, de la inversión. Consideramos, no nada más en Coparmex, sino en los organismos empresariales, que es importante que se den las condiciones de certeza jurídica para la inversión, sobre todo en la inversión de proyectos energía eléctrica, en donde hay una gran cantidad de proyectos esperando a que se den las condiciones para hacer la inversión, porque ya es una realidad, Mario, que hay proyectos en otros sectores que están detenidos porque no hay suficiente energía que pueda surtir la Comisión Federal de Electricidad. Hablamos de proyectos detenidos desde Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Querétaro hasta Mérida, es decir, en todo el país. Tenemos que generar mayor energía para el desarrollo del país y desde luego los temas por los que dialogamos con el presidente y con sus secretarios, pues tiene que ver con temas en donde sí hay acuerdos. Por ejemplo, este acuerdo de unidad para de alguna manera para mitigar la inflación y la carestía, el llamado PASIC, en donde, pues a diferencia de lo que inicialmente se había planteado como un control de precios, y a partir del diálogo se estableció que fue un acuerdo de unidad en donde cada empresa, tanto los fabricantes como los distribuidores de estos 24 productos de la canasta básica, hacen un esfuerzo para que no se trasladen el aumento de costos. Y también que el gobierno ha puesto apoyos como los que ya conocíamos de el subsidio a las gasolinas y al diésel, que esto lo que genera es que no haya aumento en otros productos, particularmente en la disminución que hubo en la inflación, aunque fue poca, de 7.68 a 7.65, principalmente derivada de la baja de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad por la cuestión de la temporalidad. Es decir, hay este diálogo y se va revisando qué es lo que se tiene que hacer para que siga avanzando el país. Uh-huh. Pues sí, hay diálogo entre empresarios, inversionistas y líderes de organismos empresariales, y el presidente López Obrador a veces no necesariamente se traduce esto en la inversión. Ahora, está pendiente, varias cosas están pendientes, pero una importante es el programa de infraestructura, el plan del tercer paquete de inversión público-privada. Se viene calentando desde hace casi 15 meses, José Medina Mora, y hace un par de semanas el secretario de Hacienda dijo, ya está listo, y también el presidente del CCE, estamos esperando a que nos dé luz verde. El presidente como que, ¿por qué, si se requiere tanto la inversión privada con urgencia, José Medina Mora, no se anuncian estos proyectos? De alguna manera las propuestas que hemos hecho desde la iniciativa privada, no nada más en este tercer paquete, sino también en los 2 primeros, incluían un número mucho mayor de proyectos. Hay la posibilidad, hay la oportunidad de una mayor inversión. Efectivamente, lo que nos comentan es que está listo este tercer paquete, se va a anunciar, es algo en lo que se requiere. La inversión es lo que realmente nos va a ayudar a salir adelante, sobre todo en este entorno de alta inflación, en donde se está desacelerando la economía de los Estados Unidos, donde hay estas presiones internacionales. Lo que necesitamos es
que se genere la inversión. Vemos con buenos ojos que ha habido ya diálogo con las empresas de Estados Unidos acompañadas por el embajador Ken Salazar, en el diálogo con el presidente para que se vayan resolviendo cada uno de estos casos. Eso es algo que traerá muy buenas consecuencias, porque en la medida que estos proyectos de las empresas extranjeras se vayan resolviendo, principalmente en el sector energético, ayudará a generar ese entorno de confianza, Mario, para que siga dándose la inversión. Es prácticamente un hecho que Estados Unidos va a caer en recesión el próximo año. Eso no le conviene al mundo, menos a México, por este asunto de la cercanía del catarrito y del problema que se le viene a México cuando Estados Unidos estornuda, citando a Agustín Carstens, el exsecretario de Hacienda de México. ¿Qué va a suceder con este tema? Porque en México lo que vemos es que pues, no hay muchas oportunidades de inversión en el sector energético, claramente en el sector eléctrico ni en el de hidrocarburos. Tampoco hay, digamos, muchas condiciones de invertir en temas de construcción, porque muchos de los proyectos los tiene el Ejército y la Marina. Hay temas fiscales también, de presión fiscal por parte del gobierno hacia los grandes contribuyentes, que son los empresarios. Es decir, en este contexto que no se ve tan amigable para la inversión, vamos a decirlo así, José Medina Mora, y con una crisis o una recesión en Estados Unidos, el motor de las exportaciones podría también venir a menos. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se están preparando los empresarios para el próximo año y el cierre de este 2022? Bueno, de alguna manera lo que ahorita está sucediendo con la economía de Estados Unidos es una desaceleración. Como comentas, la recesión pudiera ser para el siguiente año, pero por lo pronto hay que aprovechar que las cadenas de suministro de las empresas en Estados Unidos que venían del continente asiático pues están volteando a nuestro país para precisamente tener el surtido de esos productos. Lo que vemos, Mario, es que estas empresas están haciendo inversiones para poder surtir esa demanda. Por lo pronto tenemos esa posibilidad. El hecho de que entre en recesión el año que entra la economía de Estados Unidos por el mismo tamaño que tiene y sobre todo por lo que señalas, Mario, de la alta correlación de la economía mexicana con la economía de Estados Unidos, desde luego que esto nos afectará. Por eso es importante el que se pueda liberar estos proyectos de inversión. Están listos, hay una gran oportunidad de inversión en nuestro país. Lo vemos no nada más con los Estados Unidos, sino, por ejemplo, las empresas alemanas que nos dicen que México es el mejor país para invertir en América Latina, que tienen intención de seguir invirtiendo en nuestro país. Es decir, hay, a pesar de este entorno difícil de alta inflación, de desaceleración de la economía americana, de esta posible recesión en el próximo año, pues todavía oportunidades para nuestro país por la ubicación geográfica, por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, pero también por los tratados que tenemos con otros países, de tal manera que si sabemos aprovechar esas oportunidades, podremos librar esta crisis, que es una crisis mundial, esta desaceleración y posible recesión, en donde esperemos que sepamos aprovechar estas oportunidades, y el detonador, como bien lo señalas, Mario, es la inversión. Y por último, José Medina Mora, brevemente quiero preguntarte sobre el tema de los salarios que le corresponde mucho a la Coparmex, a la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Qué va a suceder con el salario mínimo? ¿Cuándo es la siguiente reunión con la CONASAMI? ¿Van a seguir aumentando los salarios? Y lo pregunto en el contexto de la inflación y de la carestía que hay en México. Tenemos que ser muy cuidadosos para que en el aumento al salario mínimo esto no se traduzca en un aspecto inflacionario que finalmente afecte el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. El objetivo de largo plazo sigue siendo el mismo, que es lograr que el salario mínimo general esté al nivel de la línea del bienestar familiar, es decir, como nos dice el INEGI, en una familia promedio de 4 personas, de las cuales 2 trabajan, pues que 2 a la... Se fue la señal con José Medina Mora, el presidente nacional de la Coparmex. Vamos a ver si regresamos rápidamente. Con José Medina Mora la comunicación. Estabas en el tema de los salarios y de lo que viene en las próximas reuniones de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, José Medina Mora. Sí, lo que comentábamos es que el objetivo de largo plazo sigue siendo el mismo, y esto esperamos cubrirlo para el año 2026, de tal manera que se vayan dando aumentos al salario mínimo con mucho cuidado para que no se
provoque una mayor inflación que finalmente se revierta en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Entonces estamos en ese análisis, abriendo ese diálogo para llegar a cuál es lo que tenemos que hacer en la siguiente sesión para los salarios mínimos en el 2023. Es importante señalar que en la frontera norte ya se llegó al nivel del salario de la línea del bienestar familiar. No es necesario subir los salarios mínimos en la zona de la frontera norte más que el ajuste por inflación. Asimismo, en el caso de los salarios mínimos profesionales ya se llegó también a ese nivel. Por lo mismo, ahí se esperan solamente los ajustes por la inflación. Estaremos en ese diálogo, Mario, para lograr la cifra adecuada que ayude al el aumento del salario mínimo sin generar una mayor inflación que deteriore el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Muy bien, pues muchas gracias por estos minutos, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, y muy buenos días. Con mucho gusto. Buenos días, Mario.